Una noticia bomba ha sacudido al mundo del espectáculo esta semana. El ex representante de Seng Torun ha roto el silencio, y sus declaraciones están generando una tormenta mediática sin precedentes. En una entrevista exclusiva, lanzó graves acusaciones que vinculan al actor con decisiones cuestionables dentro de la industria. Las palabras del exagente cayeron como un terremoto entre los seguidores de Seng Panta. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos, y la polémica no deja de crecer. Según el ex representante, existían prácticas poco transparentes en los acuerdos profesionales del actor Punal Association. Mencionó que durante años se ocultaron decisiones estratégicas que afectaron directamente a otras figuras del medio, entre ellas Mahasin Merabe. Aunque no dio nombres concretos, las insinuaciones fueron más que evidentes. La entrevista, transmitida en horario estelar, dejó a todos los espectadores en shock. Nadie esperaba que alguien tan cercano al actor hablara con tanta dureza. Las acusaciones incluyen manipulación de contratos, favoritismos y silencios comprados. El ex representante afirmó que hubo momentos en los que se tomaron decisiones poco éticas en nombre de Seng, sin que el actor interviniera directamente. Estas palabras abrieron un debate público sobre hasta qué punto era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Lo que comenzó como una denuncia puntual, se convirtió en una revelación de dimensiones insospechadas. Los fans exigen ahora explicaciones urgentes. Seng Torun, por su parte, no ha emitido ninguna declaración oficial. Sin embargo, su entorno más cercano asegura que se encuentra profundamente sorprendido por las acusaciones. El silencio del actor, lejos de calmar las aguas, ha aumentado la tensión. Algunos medios interpretan su falta de respuesta como una señal de prudencia, otros como una táctica para evitar un enfrentamiento directo. La pregunta que flota en el aire es simple: ¿qué hay de cierto en todo esto? El ex representante, que trabajó con Seng durante más de 5 años, describió su experiencia como una etapa marcada por la desilusión. Asegura que durante ese tiempo, presenció decisiones injustas hacia otros talentos, especialmente hacia mujeres jóvenes del medio. Sin mencionar nombres, habló de una figura prometedora cuya carrera fue frenada deliberadamente junto a Amazonoa. Muchos espectadores no tardaron en relacionar esa descripción con Mahasin Merabe. Las redes, una vez más, hicieron el resto. Mahasin, quien ha sido mencionada indirectamente en varias ocasiones, se ha mantenido al margen del escándalo. A pesar de los rumores, no ha respondido ni confirmado ninguna de las versiones. Su silencio, sin embargo, ha sido interpretado como una muestra de serenidad ante la tormenta. Los seguidores de la actriz aplauden su postura, mientras que los de Seng piden cautela antes de emitir juicios. En ambos casos, el clima de incertidumbre es total. El ex representante también insinuó que algunos contratos fueron manipulados para beneficiar a ciertos proyectos asociados a Seng Pantechin. Dijo haber sido testigo de reuniones privadas donde se negociaban condiciones fuera del marco habitual. Estas declaraciones generaron indignación en la industria. Productores y agentes han comenzado a pedir una investigación más profunda. La polémica amenaza con salpicar a más nombres dentro del medio artístico. Durante la entrevista, el exagente afirmó que su decisión de hablar fue motivada por un peso moral. Aseguró que había guardado silencio por miedo y presiones, pero que ya no podía seguir siendo cómplice de las injusticias. Durante mucho tiempo callé cosas que hoy me avergüenzan, confesó visiblemente afectado. Su tono serio y su lenguaje corporal dieron credibilidad a sus palabras. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de amenazas y ataques. Los analistas de entretenimiento coinciden en que este caso podría marcar un antes y un después en la carrera de Seng Torun Po. Algunos creen que logrará limpiar su nombre, mientras que otros opinan que las sospechas lo acompañarán por años. La industria, que hasta ahora había guardado silencio, comienza a tomar posiciones. La imagen del actor, asociada siempre a la profesionalidad, enfrenta su prueba más dura. El impacto es innegable, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Fuentes cercanas al equipo legal del actor aseguran que ya se están preparando medidas. Se habla de posibles demandas por difamación,
y de una estrategia mediática para recuperar el control del relato. Sin embargo, el daño parece estar hecho. La opinión pública, influenciada por las declaraciones del exrepresentante, se muestra dividida. Algunos piden justicia y transparencia, mientras otros defienden la inocencia de Zeng.Sim. La batalla apenas comienza. En este contexto, Mahaseen Meravet ha vuelto a ser el foco de atención. Muchos recordaron los conflictos pasados en su carrera, y los proyectos que misteriosamente se detuvieron. Los seguidores conectan los puntos, y exigen que se investigue si ella fue una de las afectadas. La actriz, con su habitual elegancia, continúa sin pronunciarse, lo que ha generado aún más expectativa. Su nombre se ha convertido, nuevamente, en símbolo de resistencia y silencio digno. La entrevista del exrepresentante sigue generando repercusiones. En televisión, programas de análisis discuten cada palabra, cada gesto, cada pausa. Los fragmentos del testimonio se viralizan con millones de visualizaciones. Las redes se dividen entre quienes creen que todo es una venganza personal y quienes piensan que se trata de la verdad saliendo finalmente a la luz. El escándalo parece lejos de terminar. Algunos colegas de Zeng han salido a defenderlo públicamente. Aseguran que siempre fue un profesional respetuoso y que jamás mostró actitudes corruptas. Sin embargo, otros prefieren guardar silencio, temiendo verse involucrados. La tensión en los estudios y agencias es palpable. Todos saben que, si se confirma alguna de las acusaciones, el impacto podría ser demoledor para toda la industria. La incertidumbre domina el ambiente. Mientras tanto, el exrepresentante prometió revelar más información si no recibe respuesta oficial. Asegura tener documentos, mensajes y grabaciones que podrían confirmar sus palabras. Esta amenaza, lanzada en vivo, generó un clima de expectación total. Las redes estallaron en teorías y predicciones sobre lo que podría venir. Los próximos días serán decisivos para el futuro de todos los involucrados. La prensa internacional ya ha comenzado a cubrir la historia, amplificando aún más su alcance. Las acusaciones, descritas como devastadoras, han cruzado fronteras. Zeng Torun, que hasta hace poco era sinónimo de estabilidad y éxito, enfrenta ahora su momento más delicado. Mahaseen Meravet, sin decir una palabra, se ha convertido en la figura más observada del escándalo. Todo indica que la verdad aún no ha sido contada en su totalidad. El caso, que comenzó como un simple rumor, se ha transformado en un terremoto mediático. Los nombres, las acusaciones y los silencios forman una trama de poder, dinero y reputación. El público espera ansioso las próximas declaraciones, mientras los medios siguen alimentando el fuego. En este juego de verdades y mentiras, solo el tiempo revelará quién dice la verdad y quién está intentando salvarse del colapso.